octava casa, ¿no es cierto? Entonces nos corresponde realmente, pues, volcar significados, encontrar analogías, definir acontecimientos, constatar algunos elementos de la presencia, y espero hacerlo, de la Lilith tanto en casa 8, 9, 10, 11, y ojalá que el tiempo nos alcance para abordar la 12. Entonces, bueno, yo creo que sin más preámbulos, pues recordemos en parte lo que es nuestra casa 8, que es tan importante. Sobra decir que la 8 es como muy análoga a lo que es Lilith, ¿no es cierto? Es decir, estamos viendo algunas de las definiciones que son más comunes a la casa 8, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos observar lo que clásicamente se define como la casa 8, siendo común elementos tales como la muerte, las circunstancias, las características, todo lo que atañe pues a los aspectos de la muerte literal, física, como también a nivel de muertes o transformaciones psicológicas, que son también en parte pues muertes de otra naturaleza, que pues son también a la vez y profundamente importantes. Transformaciones psicológicas, crisis, renacimientos. La tradición sostiene necesariamente que también aquí podemos apreciar la escala de valores o el dinero de otros, tratándose pues de economía, pues el dinero de la pareja, el dinero que viene o que procede de herencias, así como la capacidad o la fortaleza para obtener dividendos a través de rentas, de préstamos. También tiene que ver con los impuestos, con los robos, con las deudas. Tiene que ver indiscutiblemente con el tema del esoterismo, que pues es tan importante para todos los que estamos ligados a estos temas. Tiene que ver con toda la escala iniciática, esotérica, nuestra aproximación también a la astrología, a todo estudio metafísico, ocultista. A diferencia de la casa 5, que vemos una sexualidad en plena manifestación, la 8 tiene también matices sexuales. Sin embargo, aquí pues es de resaltar que es más alusiva a una, por así llamarla, sexualidad trascendida. Tiene incluso que ver con prácticas trascendentales en el sentido sexual, tales como el tantra yoga. Incluso pues hablando o refiriéndolo a criterios hinduistas, pues el manejo de la energía sexual llamado el kundalini. Algo que ver también con traumas o posibles heridas en el contexto sexual. Tiene mucho que ver tanto con tabúes que nos hemos impuesto a nosotros mismos, y tiene que ver muchas y en muchas ocasiones con nuestro inconsciente, ¿no? El inconsciente, particularmente la sombra, quizás el inconsciente oscuro, refiere muchos talentos y oportunidades que yacen, que son como el tesoro que yace a cada uno de nosotros. Entonces, casi que llegar a abordar la presencia de Lilith sobre la casa 8 es hacer mucho énfasis en cualquiera de estas circunstancias. Es dar como una dignificación a la presencia de Lilith allí. O sea, es lo que yo quisiera resaltar en el inicio de nuestra clase de hoy. Que cada vez que nosotros vamos a observar cartas cuya presencia de Lilith se haga de manifiesto en la casa 8, pues mucho de lo que Lilith aporta en el natal se exacerba, se hace más evidente, se fortalece. ¿Sí? Es como si le diéramos un impulso mayor por aquella regencia que ya hemos situado evidentemente en Escorpión. Por analogía, la casa 8 es la casa de Escorpión, ¿no? En el zodíaco fijo, ¿no? Entonces, esa dignificación especial por casa, pues es bien interesante resaltarla acá, en criterios tales como la muerte, por ejemplo, tratándose de Lilith siendo una clara exponente de procesos de muerte y de renacimiento, ¿verdad? Entonces, es afín entonces pensar que los temas aquí planteados en torno a la muerte van a cobrar una preeminencia extraordinaria. Tratándose de la muerte literal o de las muertes psicológicas,
Pues la presencia de Lilith en la 8 siempre nos va a situar frente a individuos que necesitan y requieren morir a muchas pautas existenciales en su vida. Son habitualmente los procesos de muerte y renacimiento que llegan a ocupar circunstancias muy particulares. Desde lo físico, pues necesariamente es la presencia de experiencias cercanas a la muerte, en muchos casos. O sea, alguien con la Lilith en 8 es probable que tenga que permanentemente estar presenciando la muerte de esta en muchos escenarios, a lo mejor en presencia de familiares, a lo mejor la muerte de seres cercanos, a lo mejor la muerte de personas con las que se genera un cierto lazo. En otros casos, pues más que la misma muerte física de esas personas del entorno, es la percepción de la muerte de la misma persona. Entonces esto puede dar, en muchos casos, fascinación, la necesidad de plantearse profundas respuestas en torno a la muerte, investigar, indagar. En otros casos habla del rechazo a lo que puede representar la muerte, como miedo, como temor, como vacío, como algo que no puede tomarse en serio, o a lo mejor como algo que no debería estar tan latente. Se rechaza, se niega. Acuérdense que Lilith siempre niega y rechaza muchas situaciones, o fascina de otra manera. Es muy común observarla en cartas de personas, dependiendo, claro está, los aspectos, que pueden tener una predisposición un poco al suicidio, o sea, gente que, y dependiendo de las circunstancias, puede autoinfligirse circunstancias o situaciones de autoagresión. En otros contextos es más bien la necesidad, obviamente, de reconciliar esa situación o ese vacío que sugiere la vida, porque generalmente el vacío acá es la búsqueda de una realidad trascendente. Y en 8 muchas veces la situación, y en la casa 8 muchas veces la situación de vacío se hace mucho más existencial, o sea, se asume una posición más trascendental, y por lo tanto pues aquí los temas de muerte, insisto, van a ser demasiado importantes. Trátese de la muerte de personas del entorno, trátese muchas veces de la misma circunstancias riesgosas para el individuo, en donde se ve de pronto llevado a vivir riesgos para su vida, considerar la muerte casi como un hecho, y esto probablemente a través o bien de una enfermedad que lo pone a uno a considerar que su vitalidad puede estar en serio riesgo. En otras ocasiones, pues necesariamente es la muerte de otros que nos recuerdan la necesidad de llenar esos vacíos propios de la muerte. Entonces sí sería muy interesante pues que aquí no lo tomemos muy con pinzas, ¿no? Entonces una presencia de Lilith en 8, lo que es más común habitualmente es que existan o puedan existir muertes del entorno, de la gente con la cual uno vive, que a lo mejor nos permiten obtener una trascendencia y un renacimiento. Pues porque, ya les digo, la presencia de Lilith allí se fortalece, y siempre los temas de muerte y renacimiento en la 8 pues se van a hacer demasiado evidentes, bien sea por mi propia muerte, bien sea por la muerte de otros, o bien sea también por esas muertes psicológicas, ¿no? Porque pues tratándose de muertes psicológicas, sobra decir que aquí esos renacimientos, o esas transformaciones, o esas crisis, pues se hacen evidentes. Máxime, pues habría que observar en dónde se sitúan ese tipo de crisis, dónde me estoy observando mis encrucijadas, y para ello sí sería importante observar la zona donde yo tengo Escorpión, porque pues va a haber una ligazón entre la presencia de Lilith en 8 y el signo o la casa que contenga Escorpión. Entonces, ¿qué me lleva a tener procesos de transformación, de crisis, de renacimiento? ¿Qué situaciones hacen y de una u otra manera que me aboque a morir y renacer en mi psicología? Y que por lo tanto pues atraviese literalmente procesos de crisis, depresiones, renacimientos, luchas. Pero algo por destacar es esa resistencia y esa capacidad para sobrevivir que es tan notoria. Desde lo más extremo, que puede ser, ya les digo, la necesidad del escapismo a través del suicidio, hasta las transformaciones psicológicas, pueden darse muchos matices. Esos matices claramente pues se van a definir por los aspectos de luna negra en casa 8. Ahora bien,
eh, pues sobra resaltar algo, y es que en términos generales, la casa 8 también nos recuerda, ¿verdad? Ya hemos visto acá en parte el tema de las muertes y de las transformaciones, pero yo quisiera aquí hacer un énfasis en esto, en el esoterismo, ¿no? En la capacidad que cada individuo tiene para aproximarse a estos temas. Y me ha llamado mucho la atención que cuando la Lilith está en casa 8, exacerba un poco esa obsesión, esa búsqueda, esa necesidad por encontrar respuestas en temas esotéricos. Es como si la vida situase a muchas personas en entornos muy, muy esotéricos. O sea, es la gente que por naturaleza siempre va a encontrar a su alrededor conocimientos, enseñanzas, casi que posibilidades de crecer espiritualmente, y esa espiritualidad normalmente se da a través del ocultismo. Digamos que esto del esoterismo que yo aquí resalto, e incluso esto de la espiritualidad en casa 8, es bien importante.